Hola mundo, bienvenidos al Club de Algoritmos FEM. Hoy les presentamos arreglos, una estructura estática. Bien, comencemos. Un arreglo es una estructura estática que guarda información en variables, es decir, podemos entender los arreglos como un conjunto de variables. Dicha estructura se guarda en espacios de memoria consecutivas, es decir, al momento de crearse la consola encuentra un espacio en donde almacenar toda la estructura de manera compacta. Declaración. Como ya vimos, los arreglos guardan información en variables. Así, para declararse debe de tenerse en consideración qué tipo de variable queremos, qué tipo de dato y cuántas variables vamos a guardar. Entonces, el esqueleto clásico de un arreglo es, primero, qué tipo de dato es, segundo, el nombre del arreglo, y entre corchetes vamos a escribir el número de variables que vamos a querer. Entonces, por ejemplo, un arreglo de enteros, primero iría al int, un arreglo de reales, double, o de caracteres, etcétera. Ya se dieron la idea. Además de estos, podemos hacer arreglos de estructuras que nosotros definimos. Por ejemplo, esto es un arreglo de una estructura que en este caso le llamamos complejo y consta de dos enteros, un R y un I. Entonces, un arreglo de complejos, al principio irá complejos. Vaya. El nombre es enteramente libre, salvo las mismas reglas de los nombres de las variables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de enteros con el nombre enteros. El número de variables es un número natural mayor que 1, pues pensemos que si este fuera 1, sería equivalente a una variable normal y perdería ahí la importancia de ser un arreglo. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de 7 enteros con el nombre enteros. Bien, como ya vimos, las variables podemos entenderlas como una caja, que en este caso sería un espacio de memoria, en donde nosotros le asignamos cierto tipo de información. Este puede ser un número entero, un número real o un carácter. Pues bien, ahora entendamos los arreglos como un conjunto de variables, en tanto que todas comparten el mismo tipo de dato. Todas pueden ser enteros, caracteres o reales. Bien, entonces esta es la diferencia entre variables y arreglos. Sigamos con arreglos. Y pongamos un ejemplo. Tenemos este arreglo de 5 enteros que se llama arreglo. Entonces nuestro arreglo serían, por así decirlo, 5 cajas, 5 espacios de memoria que aquí tenemos. Y al principio, al declararla, las variables inician con basura, pues no sabemos qué número tienen. Aquí tenemos 5 cajas. La diferencia es de que al momento de utilizar las cajas como variables, no vamos a inicializar con el 1 como sería habitual, sino que vamos a empezar con el 0. Entonces esto se vuelve así. Y por ejemplo, para introducir o modificar la información de estas variables, tenemos que utilizar el nombre del arreglo y entre corchetes la casilla en la que queremos meter esa información. Entonces, por ejemplo, aquí metemos el número 7 en la variable arreglo, posición 0. Así modificamos el arreglo posición 1, arreglo posición 2, posición 3 y posición 4. Pero ¿qué pasaría si nuestro arreglo fuera de tamaño 6 y nosotros le metemos una entrada en la entrada 7?
Lo que pasa es que aquí nos manda un error. Por lo tanto, siempre hay que tener en consideración el tamaño del arreglo. De ahí que esta sea una estructura estática. No podemos alterar el número de casillas que tiene nuestro arreglo. Por eso es estática, no se puede mover ese número, como en las estructuras dinámicas donde el tamaño de casillas se puede modificar. Pues bien, otra forma de inicializar arreglos es utilizando esta notación. Por ejemplo, aquí tenemos un entero, un arreglo de enteros, de 5 enteros, y lo igualamos a este conjunto. Y esto nos da como resultado esto directamente. Una forma fácil de leer los arreglos es la siguiente. Tenemos primero nuestro arreglo, en este caso es de doubles, y con un for que le declaramos la variable i, le iniciamos en 0, que vaya hasta un número antes del tamaño de nuestro arreglo, porque recordemos que los arreglos inician en 0 y terminan, y si inician en 0, entonces deberían terminar en número antes del tamaño del arreglo, entonces por eso es este menor que 100, y vamos aumentando de uno en uno y más. Y ahí podemos leer la información. Bien, ahora vamos a imprimir. Ya una vez que leímos, también podemos imprimir con un for, que también va a ir de un entero que le vamos a llamar j0 hasta j menor que 100 y vamos a aumentar de uno en uno, cout, y vamos a ponerle el nombre de nuestro arreglo y en la posición j. Esto nos las va a dar de manera ordenada. Vamos a dar un ejemplo de lo que es cómo utilizar los arreglos con estructuras que nosotros hagamos. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro programa declaramos una estructura de dos enteros, R e I, que se va a llamar complejo. Aquí definimos un arreglo que es un complejo, es un arreglo de complejos, que se va a llamar imaginarios y tiene tres casillas. Por otro lado, también vamos a trabajar con el ejemplo de pares. Por ejemplo, aquí tenemos un par de dos enteros que se va a llamar nada más dos is, nada así de fácil. Y nuestro arreglo va a tener cuatro casillas. Entonces aquí es un código rápido para escribir tres complejos. Y aquí nada más este for tiene además imprime en dónde lo va a guardar para que sepamos también nosotros como usuarios. Lo mismo con los pares. Vamos a escribirlos y aquí nos indicamos en dónde. Y finalmente aquí los vamos a imprimir. Toda esta parte es de la parte de la impresión. Y este es un ejemplo de cómo funcionan los arreglos, cómo leerlos e imprimirlos. Entonces le damos play. Y aquí tenemos que nosotros escribir enteros. No sé, estos números son aleatorios, no tiene nada que ver con algo específico, algo concreto. Aquí nos indicamos en dónde se va a guardar, en qué casilla le corresponde. Y finalmente imprimimos. Aquí están los complejos que escribimos. Aquí está el primero, la parte real. 23, parte imaginaria. 0. Entonces aquí vemos la dirección. Bueno, no la dirección, el nombre de la variable en la que estamos. Y este sería el ejemplo. Espero nos ayude a ver cómo utilizar los arreglos. Cadena de caracteres. Como recordarán, hay una diferencia entre un carácter y una cadena de caracteres.
Aquí hay una de su diferencia, la cadena de caracteres. Por ejemplo, podemos inicializarla o usar su información con dos comillas y adentro de estas vamos a poner qué caracteres queremos que tenga. Otra forma es, como lo vimos anteriormente, utilizando estos corchetes y ir carácter por carácter definiendo qué va a estar en cada posición. Pero si lo hacemos de esta manera, tenemos que poner un dash 0 indicando que acabamos ahí. Y por último, aquí vamos a ver la diferencia entre el arreglo. Como ya vimos, el arreglo es una estructura estática y en este caso, por ejemplo, tenemos un arreglo de 6 caracteres. Esto quiere decir que el número de caracteres ya está fijo, no puede variar, a diferencia de las cadenas de caracteres, que podemos ir agregando información. Entonces, en este caso tenemos un arreglo de 6 caracteres y lo definimos de la misma manera que lo hicimos arriba, solo que en este caso no es necesario poner el dash 0. Pero generalmente en los problemas que requieran trabajar con caracteres, también podemos usar los strings, pero eso lo vamos a ver en un video posterior. Y bueno, eso sería todo. Gracias.